el terrorífico tanque lanzallamas, Churchill Crocodile. En plena Segunda Guerra Mundial, la desesperación por encontrar ventajas decisivas llevó a los países combatientes a crear auténticas bestias de guerra. Pero entre todas, hubo una que logró infundir un terror absoluto, incluso antes de entrar en combate. No fue una bomba, ni un avión, ni un submarino. Fue un tanque. ¿Te imaginas ver una columna de fuego avanzando hacia ti, disparada desde una máquina blindada que ni el acero podía detener? Quédate hasta el final, porque hoy conocerás al Churchill Crocodile, el tanque lanzallamas británico que hizo temblar a los soldados alemanes, y no precisamente de frío. La necesidad de innovar a toda costa. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, los frentes de batalla comenzaron a presentar una problemática común, el estancamiento. Las líneas defensivas, especialmente en Europa, estaban protegidas con complejos sistemas de trincheras, búnkeres de hormigón reforzado y redes de minas que hacían prácticamente imposible un avance rápido y seguro. En este contexto, los comandantes aliados entendieron que debían ir más allá de las estrategias convencionales si querían romper con la inercia del conflicto. No bastaba con artillería pesada o bombardeos aéreos. Se requería un enfoque completamente distinto, una herramienta que combinara potencia física con un impacto emocional sobre el enemigo. Fue en este marco donde surgió la idea de emplear lanzallamas montados en vehículos blindados. Los lanzallamas portátiles ya se habían utilizado en conflictos previos, pero eran extremadamente peligrosos para quienes los manejaban y de eficacia limitada. La alternativa era dotar a un tanque de la capacidad de escupir fuego a distancia, protegiendo a su tripulación tras gruesas placas de acero. No solo se trataba de una mejora táctica, sino de un arma pensada para quebrar la moral del adversario. El fuego, por su brutal simbolismo, se convertiría en un instrumento de guerra capaz de sembrar terror antes de que siquiera comenzaran los disparos. El nacimiento del Churchill Crocodile. Aunque el concepto de vehículos lanzallamas no era nuevo, el diseño y aplicación concreta de un tanque especializado en esta función requería varios ajustes técnicos. Desde la Primera Guerra Mundial, los británicos habían explorado esta posibilidad con proyectos rudimentarios. Sin embargo, no fue hasta los años 40 cuando la necesidad militar coincidió con los avances tecnológicos necesarios para hacerla realidad. Fue en 1942 cuando se planteó por primera vez adaptar el Churchill Mark VII, un tanque de infantería conocido por su resistencia y capacidad de tracción en terrenos difíciles, para incorporar un sistema lanzallamas. El primer prototipo, conocido como Churchill Oak, ya mostraba la viabilidad de la idea, pero aún presentaba limitaciones importantes. El sistema de proyección era demasiado corto, lo que obligaba al tanque a acercarse peligrosamente al objetivo, exponiéndose al fuego enemigo. Además, el método de almacenamiento del combustible inflamable dentro del propio tanque representaba un riesgo extremo para la tripulación. A raíz de estas observaciones, se rediseñó completamente el proyecto. En 1943 nació finalmente el Churchill Crocodile, una versión optimizada que incorporaba mejoras en todos los aspectos, desde la separación física del depósito de combustible hasta un sistema de ignición más preciso y seguro. Su sola apariencia imponía respeto. Era una máquina creada con un solo propósito: arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. El diseño que lo hizo invencible y aterrador. La estructura del Churchill Crocodile era impresionante incluso para los estándares de su tiempo. Con una longitud total que superaba los 7,5 metros y un ancho superior a los 3, su presencia en el campo de batalla era imposible de ignorar. Su diseño incluía una torreta giratoria equipada con armamento convencional, como un cañón principal de 75 milímetros y 2 ametralladoras de apoyo. Pero lo que lo diferenciaba del resto no estaba sobre el chasis, sino detrás de él, un remolque blindado con 6,5 toneladas de peso, que contenía 1.800 litros de un líquido incendiario espesado especialmente formulado. Este depósito estaba conectado al cuerpo principal mediante un sistema de acoplamiento reforzado que podía ser liberado rápidamente desde el interior si era alcanzado por el fuego enemigo. Este detalle no solo mostraba el nivel de ingeniería aplicado, sino también el nivel de riesgo que implicaba transportar semejante carga explosiva. El combustible era lanzado mediante gas comprimido a través de una boquilla montada en la parte frontal del tanque, alcanzando distancias de hasta 75 metros, una cifra impresionante para un sistema lanzallamas de la época. Este alcance permitía que el tanque operara a una distancia segura, incendiando fortificaciones, trincheras y obstáculos sin necesidad de exposición directa. Un arma que hablaba antes de disparar.
El crocodil no solo se destacaba por su potencial destructivo, sino también por su capacidad de intimidación. El fuego ha sido, desde los orígenes de la humanidad, símbolo de destrucción y purificación, pero también de miedo. Los británicos comprendieron perfectamente el valor psicológico de este elemento en el contexto bélico. Antes de iniciar un ataque, los operadores del tanque solían lanzar una llamarada al aire, visible a cientos de metros. Esta táctica no solo servía para probar el sistema, sino que tenía un claro propósito intimidante. Desde las líneas enemigas, ver emerger una lengua de fuego en la distancia generaba pánico inmediato. Soldados alemanes describieron cómo la moral se desplomaba incluso antes de escuchar un solo disparo. Sabían lo que venía después. Fuego ardiendo sobre acero, hombres atrapados sin salida, gritos imposibles de apagar. En muchas ocasiones, esa advertencia visual era suficiente para que las fuerzas enemigas decidieran rendirse sin ofrecer resistencia. La mera posibilidad de ser alcanzados por una sustancia inflamable que los reduciría a cenizas en segundos era más efectiva que cualquier ataque convencional. El miedo como herramienta de guerra. El Churchill Crocodile no solo fue un instrumento táctico, sino una verdadera arma de terror. Su sola presencia en el campo de batalla podía alterar completamente el desarrollo de una operación militar. Las tropas alemanas, al identificar su silueta, actuaban con desesperación, priorizando su destrucción por encima de otros objetivos. La fama de este tanque se extendió rápidamente entre las filas enemigas, no solo por lo que podía hacer, sino por lo que representaba. Un enemigo que venía a quemarlo todo, sin posibilidad de refugio. En algunos casos, se registraron ejecuciones sumarias de tripulantes británicos capturados, como represalia por el uso del lanzallamas. Era una guerra dentro de la guerra, marcada por un odio visceral hacia lo que se consideraba una forma de lucha particularmente cruel. Esto aumentó el riesgo para quienes operaban el Crocodile, pero también reforzó su reputación como el arma más temida del arsenal británico. Los enemigos sabían que enfrentarse a uno significaba enfrentarse al peor tipo de muerte posible. Una efectividad brutal en combate. Las capacidades del Churchill Crocodile se demostraron con creces en varios escenarios clave. Fue protagonista durante la campaña de Normandía, especialmente útil para abrir paso entre búnkeres alemanes reforzados. También jugó un rol decisivo en la Operación Clipper y en la Batalla de Brest, donde sus llamas arrasaron posiciones fortificadas con una eficiencia abrumadora. Pero quizás su mayor fortaleza estaba en el trabajo combinado con otros vehículos especializados. Uno de sus compañeros más frecuentes era el Churchill Havre, equipado con un mortero de carga pesada ideal para demoler estructuras. Mientras el Havre atacaba a distancia, el Crocodile avanzaba cubriendo con fuego a las tropas aliadas y eliminando cualquier resistencia restante. Esta dupla resultaba letal. Si las llamas no obligaban a la rendición, los proyectiles lo hacían. Su uso táctico iba más allá de la destrucción física. El impacto moral que causaba permitía ahorrar munición, tiempo y vidas humanas. Incluso cuando se quedaba sin combustible, el tanque seguía siendo una plataforma de combate plenamente operativa. El legado de una bestia de fuego. Aunque su vida útil no se extendió mucho más allá del final de la Segunda Guerra Mundial, el Churchill Crocodile dejó una huella imborrable en la historia militar. En total se fabricaron unas 800 unidades, una cifra considerable teniendo en cuenta su especialización y alto costo. Su participación fue limitada en el conflicto de Corea, donde actuó de manera puntual, pero suficiente para confirmar que su utilidad seguía vigente en contextos modernos. Más allá de los enfrentamientos concretos, el Crocodile se convirtió en un ícono de la capacidad humana para idear armas que no solo destruyen, sino que paralizan al enemigo desde el interior. Su uso fue tan impactante que incluso hoy sigue siendo motivo de estudio en academias militares y análisis históricos. En varios museos del mundo, incluyendo el de Kubinka en Rusia, se conservan ejemplares restaurados, testimonio de una era donde el fuego volvió a ocupar el centro del campo de batalla. Las llamas del Churchill Crocodile no solo consumieron concreto y acero, también dejaron cicatrices en la memoria colectiva de aquellos que sobrevivieron para contarlo. El Churchill Crocodile no fue simplemente un tanque más del arsenal británico, sino una máquina concebida para romper barreras físicas y mentales en el campo de batalla. Su diseño combinaba potencia mecánica, tecnología incendiaria y un profundo conocimiento del impacto psicológico del fuego sobre el enemigo. Desde su estructura colosal hasta su remolque lleno de combustible, cada parte estaba pensada para sembrar el terror y abrir paso donde otros vehículos fracasaban. Su legado demuestra que en la guerra, el miedo puede ser tan decisivo como las balas. Cuando la guerra exige innovación,
Hasta el fuego puede convertirse en arma de precisión. Así que, en resumen, el Churchill Crocodile no fue solo un tanque, fue una advertencia viva del infierno que podía desatarse en la Tierra. ¿Podría el miedo ser más poderoso que las balas? ¿Qué otras armas de guerra han influido más por el terror que generaban que por su capacidad destructiva? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué opinas de esta bestia de acero y fuego. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para descubrir más historias estremecedoras del pasado. Nos vemos en la próxima ocasión. Y cuidado con lo que arde en la historia.